tardes, ¿qué tal están en este jueves 18 de diciembre? Les cuento un poquito que vamos a tener esta tarde aquí en el plató de Viva la Gente. Vamos a hablarles de Navidad y de comidas, pero vamos a hacerlo a través de unos tips, de unos trucos para comer saludable en estas comidas tan copiosas que tenemos, que si comidas y cenas que vamos haciendo de empresa, de reuniones familiares y de amigos, y sobre todo pues esos días grandes, ¿no? Como la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, donde no hay hueco en la mesa que quede libre con esos platos, esas recetas que vamos dándole a la cabeza meses y meses para qué comer en esos días. Y normalmente pues son altos en grasas, altos en hidratos de carbono, y esto no nos viene nada bien, sobre todo cuando pasan estas fiestas y vamos acumulando grasa de más y nos vamos sintiendo peor. Bueno, pues hoy nos van a dar unos trucos, nos lo va a dar María José Ibarra, es nuestra farmacéutica de la farmacia del Huerto Ripoll, para que podamos comer de manera rica, con recetas elaboradas y muy buenas, pero un poco con cabeza. Turrón, se va a poder comer turrón, pero también van a conocer un poco cómo podemos sacarle más partido a ese trocito de turrón. Y también hoy vamos a conocer más detalles de Navidad, lo vamos a hacer con los roscones de Productos Lozano, y además también vamos a tener aquí en plató a Julio Candela. Vamos a hablar con él sobre ese Belén que tenemos en la glorieta, pero ese movimiento que se le ha dado como si fueran personas reales. Todo esto aquí en Viva la Gente hoy. Seguimos aquí en Viva la Gente, estamos a 18 de diciembre, así que a unos días a que lleguen los días principales de estas fiestas navideñas. Y entonces vamos a servirles a ustedes como de antesala para que preparemos unos platos estupendos para comer y compartir en familia y amigos estos próximos días, pero para hacerlo también un poco con cabeza. Vamos a aprender qué podemos hacer de comida, de cenas estos días, para hacerlo un poco también de manera saludable y ser conscientes de lo que estamos comiendo. Y lo hacemos con María José Ibarra, nuestra farmacéutica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? De la farmacia del Huerto de Ripoll. Vamos a conocer un poquito, ¿no? Lo que tenemos por delante a través de una serie de trucos para que disfrutemos comiendo, ¿no? Eso es. Pero con un poco con cabeza. Eso es. Bueno, primero me gustaría así explicar muy brevemente, no quiero ser muy compleja, pero creo que es fundamental que sepamos diferenciar para saber lo que tenemos que comer y lo que no interesa comer. Es importante que sepamos diferenciar las familias de productos, ¿no? Exactamente. Entonces hay tres tipos de alimentos, fundamentalmente, que son las grasas, que ya sabemos, aceite, mantequilla, frutos secos, etcétera. Las proteínas, que son todo lo que viene de los animales, la carne, el pescado, los huevos, los quesos, y los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono es todo lo que nace de la tierra. Todo lo que nace de la tierra. Todo lo que nace de la tierra, ¿vale? Para que no nos liemos. De carbono, un tomate, efectivamente. La fruta también. La fruta, los cereales, las patatas, o sea, todo lo que nace de la tierra. Entonces, los hidratos de carbono los vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿vale? Y aquí termino ya la clasificación, que son los rápidos, que los rápidos son los que nos sube muy rápidamente la glucosa en sangre, son los que no nos interesan, y los lentos. Entonces, en estos rápidos vamos a hablar estos son los que vamos a intentar evitar, porque son los que nos van a hacer que suba mucho la glucosa en sangre, y como la glucosa en sangre es de lo que nosotros hacemos, donde la fuente de energía que sacamos para cualquier proceso vital, lo que va a hacer el cuerpo es que si tiene mucha glucosa en sangre, pues va a utilizar esa energía, y cualquier grasa que hayamos ingerido, como no la va a necesitar como fuente de energía, la va a almacenar. ¿Dónde? En el tejido adiposo, que son los ahí es cuando se crea la grasa y bueno, el exceso, ¿no? Sí, nosotros comemos un plato de comida que tiene hidratos de carbono como las harinas o las patatas. Bueno, este grupo de los rápidos son las harinas, por lo tanto serían las pastas, el pan, la bollería. Todo lo procesado está claro que es ese hidratos de carbono, pero de los rápidos, ¿no? Sí, otra cosa es el método de elaboración, que sea procesado. Pero lo que es los ingredientes, los hidratos de carbono, son las harinas,
las patatas, el arroz, los cereales en general, da igual que sean integrales que no integrales. Al final la mayor parte que tienen son hidratos de carbono con un altísimo... Rápidos también, la pasta y el arroz. Son rápidos y con un alto contenido en glucosa, que cuando llegan al estómago y son absorbidos por el intestino y pasan a la sangre, lo que pasa es una cantidad enorme de glucosa, de todos ellos. Mucha glucosa. Y esa glucosa, como el cuerpo la va a utilizar como forma de energía, pues la grasa que además también hemos ingerido junto con estos hidratos, pues no la va a necesitar y la va a acumular en el tejido adiposo, que es a fin de cuentas pues la parte que nos engorda, los michelines. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a intentar evitar estos hidratos de carbono rápidos. Luego estarían los hidratos de carbono lentos, que estos sí que son los que podemos consumir ampliamente, como por ejemplo todas las verduras de hoja ancha, lechuga, espinacas, acelgas, por supuesto pues tenemos también las alcachofas, las berenjenas, los champiñones, bueno, en fin, las frutas en general, ¿no? Eso que son sin problema, ¿no? Sin límite, aunque sean hidratos de carbono. Efectivamente, también. Porque estos lo que liberan es muy poquita glucosa o casi nada, depende de lo que sea, a sangre, con lo cual apenas tendríamos un nivel muy bajito de glucosa suficiente como para utilizarlo como fuente de energía y además como sería poca cantidad de glucosa, el cuerpo utilizaría también esa grasa que hemos tomado, el aceitito que llevaba la ensalada, etcétera, la utilizaría como fuente de energía, por lo tanto no se acumularía en el Michelin. No sé si se entiende un poco el concepto. Entonces, también tengo que dar una breve explicación de cómo funciona la glucosa también en la sangre. Cuando nosotros hacemos una ingesta de un hidrato de carbono que contiene glucosa y pasa a la sangre esta glucosa, el páncreas produce la insulina, la famosa insulina, que lo que hace es ir a la sangre, captar esta glucosa para guardarla, porque si consumimos glucosa de más, pues se produce mucha insulina, viene toda la insulina a la sangre para captar toda esta glucosa de más y poder guardarla. Claro, cuando llega la insulina, muchas veces se pasa de frenada y se lleva la glucosa en exceso, con lo cual pasamos de tener un nivel elevado de glucosa después de una comida a de repente estar por debajo. Ahí es cuando nos sentimos después de una comida pesada y cansados, que no podemos más, que queremos hacer la siesta. Sí, ¿no? Ese es el efecto de la insulina, que da sueño, que da un poco de niebla mental. Esos son los efectos secundarios de la insulina. Entonces, ¿qué ocurre? Que además nos quedamos con un nivel muy bajo de glucosa y a la media hora de haber comido ha ocurrido este fenómeno y entonces de repente tenemos una hipoglucemia y nos apetece algo dulce, esa galletita, ese trocito de pan. Para volver a tener ese subidón rápido, claro, ¿no? Porque nos hemos quedado, se ha pasado de la insulina. Es parecido a la droga. Efectivamente, con lo cual aquí ya has dado un poco en el clavo, porque uno de los tips que me gustaría daros es el bajar este consumo de hidratos de carbono rápidos para que luego no tengamos hambre ni necesitemos repetir la ingesta de comida media hora después, ¿no? Con el dulce, con otros hidratos. Esto sería una de las partes estas que produce un poquito de adicción, ¿no? Los hidratos de carbono. Aparte de que al final también estamos haciendo trabajar en exceso al páncreas para producir insulina, y esto a la larga y en personas que abusan de los hidratos de carbono, pues puede acabar desencadenando una diabetes, que procede de aquí. Por esas subidas y bajadas tan drásticas. Efectivamente. Y aparte también decir que los hidratos de carbono rápido finalmente se ha visto que son muy inflamatorios, entonces en personas que tienen dolores porque tienen inflamación de arterias, muscular, etcétera, la reducción de este tipo de alimento le va a mejorar porque este alimento en sí mismo es un alimento proinflamatorio. Que a veces estamos buscando, ¿no?, soluciones y dietas milagrosas antiinflamatorias, y a lo mejor tan sencillo es como dejar a un lado esos hidratos de carbono rápidos, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, a partir de aquí, bueno, pues llegamos a la mesa y ¿qué vamos a comer? Bueno, yo recomiendo, si podemos empezar con algún caldito o con alguna ensalada, con todas estas verduras que vienen de la tierra pero que no son de tipo rápido, ¿no? Podemos tomar unos frutos secos. Con esto ya vamos a llenarnos un poquito, porque bueno, quiero comentar también que muchas veces confundimos la ansiedad con el hambre. Sí.
Entonces, de Sobre todo una ansiedad generada sabiendo que vamos a tener una comida copiosa, con muchos, Sí. con muchos platos que nos gustan desde hace tiempo, y parece que eso ya Claro. estamos predispuestos a comer de más, ¿no? Eso Más que es. el hambre que tenemos en sí. Claro, entonces ya el que empecemos con cositas así nos va a ir calmando, nos va a ir llenando y nos va a ir un poco haciendo pared en el estómago para calmar esta ansiedad. Vale. Para que también el tiempo que tarda la respuesta desde que el estómago le dice al cerebro ya he comido, ya he tenido suficiente, ya puedes parar, pues esto, mientras comemos todas estas cosas, no estamos comiendo cosas que tienen muchas más calorías, y entonces cuando ya empezamos con el plato, digamos, que puede ser más contundente, el plato principal, pues ya casi que estamos empezando a no tener tanta hambre, por lo tanto no vamos a abusar tanto con ese ansia, ¿no?, de llegar. Y entonces cuando llegamos al plato principal, pues siempre que sea mayoritariamente un plato con proteína, carne, pescado, huevos, ¿vale? Guarnición, pues yo iría a buscar guarniciones de verduras, eliminando pues las de patata, las de pasta, las de pan, etcétera. Por ejemplo, una berenjena rellena. Por ejemplo, una berenjena rellena, unas Un poco de alcachofitas a la jamón, plancha. un poco de atún, ¿no? Efectivamente, hay infinidad de posibilidades, unas judías verdes, cocidas, podemos tomar unas espinacas salteadas, en fin, hay muchísimas posibilidades. Entonces ya cuando hemos llegado al postre, pues la verdad es que ya hemos comido un montón, estamos muy saciados, hemos degustado todos los sabores que nos apetecen, no nos hemos privado realmente de nada, ¿no? Porque el sabor de la carne, del guiso puede ser exactamente el mismo, pero sin la patata, sin la pasta. Y entonces cuando ya vamos a llegar al postre, pues si tenemos ganas de algo dulce, podemos tomar algo de fruta. Y finalmente, bueno, pues cuando llegamos al plato del turrón, que llega que después, luego ¿no? llega. Después de toda esa comilona, el postre, fruta o otro tipo de receta, llegan los dulces navideños y el turrón. Sí. ¿Ahí qué hacemos? Vale, aquí yo lo que recomiendo es un poco lo que manda. Hay una cosa en la medicina oriental, Ajá, que es muy interesante, porque al final la comida también es la comida del alma. vale. Y aquí me gustaría... Así se dice, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, aquí me gustaría hacer hincapié en que cuál es realmente el motivo de cuando nos juntamos a estas comilonas. ¿Realmente el objetivo es comer o realmente el objetivo es alimentar el alma con la compañía, de la amistad, del amor, de la familia, ¿no?, de los nuestros? Entonces, no olvidar que a lo mejor respirar esta situación, llenarnos, ser conscientes y llenarnos de todo este verdadero objetivo, y ser conscientes de que eso es lo que realmente nos llena. Y veremos cómo la comida pasa también a un segundo plano, ¿no?, incluido esta parte del placer del postre más dulce. Entonces, de esta manera ya vamos a sentir una plenitud y no vamos a depender tanto del dulce del postre. No obstante, cuando lleguemos al postre, cogemos este trocito de turrón de Alicante, que es una exquisitez, una delicatessen maravillosa, y no necesitamos comernos media tableta, a lo mejor con un bocado, degustándolo, que se nos vaya disolviendo en la boca. Incluso podemos ir mencionando los sabores, todo el abanico de tonalidades de la almendra, de la miel, etcétera. Pues nos puede durar la sensación de placer todo lo que queramos, sin necesidad de llegar al final de la tableta. Entonces, con un poquito puede ser suficiente para sentirnos muy llenos de todos estos dulces. Al final son muchos días, ¿no? Porque Y si son no muchos ponemos ahí como una medida y esa serie de trucos que nos dices, pues esto se nos puede ir de las manos, Claro. tanto a nivel de salud, a nivel de peso, y es cierto que a nivel, ¿no?, de espiritual se nos va Sí, mucho, sí. y es el concepto del por qué nos sentamos, ¿no?, alrededor de la mesa. Efectivamente. Luego, además, también, a ver, nosotros tenemos algunos truquitos en las farmacias, como bloqueadores de los hidratos de carbono, naturales siempre, por supuesto, que tienen una gran potencia y que ayudan bueno, pues si ya tengo que hacer este pequeño exceso, me voy a tomar esta copita de vino, o voy a tomar este día puntualmente una copa de champán, un poquito más de postres. Bueno, pues de alguna manera ya
estos remedios pueden ayudar también. Funciona también un poco. Sí, porque ya bloquean estos hidratos para que no lleguen a sangre y no se haga este proceso del que habíamos hablado y no tengamos a la media hora otra vez el apetito y el ansia de algo dulce. Y bueno, un poco por ahí sería la dinámica. Bueno, pues yo creo que lo tenemos claro para encauzar esas mesas y esos platos que estamos viendo por delante, que nos quedan días duros. Sin dejar, ¿qué, perdón? Sin dejar de disfrutar, porque lo importante es eso, que podamos disfrutar de todos los sabores, pero eso, sabiendo elegir para que no nos produzca este efecto de engordar. Ni teniendo toda la información de cómo son esos alimentos que tenemos y de cómo al final hay que consumirlos en estas fechas que nos quedan días por delante y, como saben, pues después terminamos saturadísimos y con esos arrepentimientos. María José Ibarra, muchas gracias, como siempre, por tus consejos y que tengas unas felices fiestas. Gracias, igualmente a vosotros. Gracias a ti. Vamos nosotros ahora a hacer una pequeñita pausa. Volvemos en nada, aquí en Viva la Gente, no tardamos. Pues como les decía antes a ustedes, seguimos hablando un poco de Navidad y de ese Belén que tenemos en la glorieta, pero que lo hemos visto, no sé si ustedes lo han podido ver por las redes sociales, esas figuras que tenemos en ese Belén de la glorieta, que es un Belén estupendo, que vayan a visitarlo, que para nada es el mismo que el del año pasado, es un Belén espectacular, además que presenta varias novedades, como ese barco que se mueve y bueno, con escenas bíblicas que recrean esas escenas del nacimiento de Jesús, pero que seguramente que a todos en la familia, a los más mayores y a los más pequeños, les va a encantar. Pero les decía que vamos a descubrir esa elaboración que hemos visto en redes sociales de cómo esas figuras cobran vida. Y lo vamos a hacer con Julio Candela, que es experto en inteligencia artificial. Buenas tardes. Gracias. Encantado. A ver que... Espero que te haya gustado lo primero. Lo hemos visto, tú eres el artífice, el que está detrás de ese movimiento que hemos visto de las figuras del Belén nuestro, es el Belén de Elche, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esto? La historia, bueno, a raíz de aquel vídeo de agosto que hice de fotos antiguas en movimiento, explorando las herramientas de inteligencia artificial, y bueno, pues uno de los belenistas, Óscar, lo vio y pensó en ello, ya en agosto pensó, pues algo se podría hacer para Navidad, para nuestro Belén, ¿no? A ver si se podría hacer, cómo podría quedar, porque al final esto no se había hecho hasta el momento en ningún sitio prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, me llamó a principios de diciembre y me preguntó, oye, ¿se podría hacer esto? Y yo, claro, no lo he hecho nunca, es algo nuevo, no sé. Vamos a ver qué tal, ¿no? Claro, pero sin saber con certeza. Claro, yo le digo a todo el mundo, hago muchas creaciones con inteligencia artificial, pero esto es como, el enfoque es como el de un artista, es decir, tú me pides un cuadro, una obra de arte, y yo no sé lo que va a construirse o cómo va a quedar, no te puedo prometer nada, ¿no? En ese sentido, y bueno, pues... le dije que sí, que veríamos a ver qué se podía hacer. El problema de esto es que tenía varios desafíos, ¿no? El primero es el tiempo, porque se inauguró el día 4 de diciembre. No, se inauguró... El 6 de diciembre. El 6. Bueno, estaba hecho desde el día 4 por la tarde. Sí. Entonces... no tuve tiempo realmente, es decir, tuve el día 4 por la tarde, me llaman, puedes venir y hacer las fotos que ya está terminado. Vale, todo esto entonces a través de unas fotografías que se toman allí, sí, ¿no? Claro, el 4 por la tarde voy y pues tomo no sé, muchas fotografías, casi 200, me estoy todo el rato echando fotos allí, a detalles y todo, sí, el primer plano, ¿no?, de esas figuras. Sí, y bueno, pues yo dije, bueno... No, o sea, les dije que sin compromiso realmente, porque yo no sabía si iba a poder montar esto en un día, porque al final lo publicamos el día 7 por la mañana.
Madre mía, o sea, cuestión de O horas. sea, sí, o sea, un día, el día 5, trabajando, porque lo queríamos tener incluso para el pregón de Navidad, ¿no? Pero el problema es que lo tuvimos, pues, el día del pregón, pues, por la tarde, ¿no? Y ya era demasiado precipitado cambiar todo y demás, pero hubiera estado bonito, la verdad. Pero bueno, la verdad es que fue ese el mayor desafío. Tan poco tiempo desde que terminan de montarlo, porque tiene un trabajazo para montar eso técnicamente y demás. Y bueno, pues me tiré, realmente fueron en 2 o 3 tandas, no todo el día ahí trabajando, pero 4, 5, 6 horas, no sé decirte más o menos. Y el desafío más fuerte fue ordenar todas esas fotografías realmente. Para que tengan como esa cronología que muestra el Belén, ¿no? Claro, exactamente, eso es lo que intenté en todo momento, porque yo creo que lo bonito era contar la historia, es decir, intentar fijarnos en los detalles y poder intentar contar la historia cronológicamente, que contara la historia del nacimiento y no de manera salpicada, que no transmitiera nada, ¿no? Y ese fue el mayor desafío, realmente, pues, eché 200 fotografías, pero por las prisas y demás, y luego el desafío de poder montar esto cronológicamente. Me vino muy bien para recuperar la historia en mi cabeza, porque hacía muchos años que no pensaba en cómo se dio todo aquello, ¿no? Y me vino muy bien para volver a estudiarlo y demás. Esto es parte del poblado, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no? Exacto. Primero empieza con la Anunciación, luego con imágenes de... Ahí vemos a San Crispín incluso, que es la figura, una de las novedades de este año del Belén Municipal, que incorpora a San Crispín. Se ve la vida cotidiana, después del nacimiento, la vida cotidiana, se ve a San Crispín, sacó algunos de las figuras y este escondidas. Es el barco que decíamos, que es novedad absoluta, impresionante verlo ahí en directo, y vemos con ese movimiento, ¿no? En la historia, bueno, hay una parte de la historia que los romanos, bueno, se les anuncia que van a nacer un rey o algo así, ¿no? Y se ponen a buscar, ¿no? Entonces también está representado ahí, ¿no? La vigilancia de los romanos buscando, luego también la búsqueda para el nacimiento de Jesús, y al final el nacimiento, que lo tienen en un pesebre. Después la anunciación a los pastores, que es lo que se está viendo ahora. Ahí vemos la Dama de Elche, otra figura escondida. Y luego pues los Reyes Magos persiguiendo la estrella. Ahí los vemos. Exactamente. Y bueno, al final cronológicamente cuenta la historia, que además está montado así por parte de ellos. Tú entras al Belén. Esta es una de las imágenes más icónicas, que les gusta mucho, porque es como Jesús aprendiendo a andar. Y para ellos y aquí está su madre, la Virgen María, con José en la carpintería, ¿no? Imágenes que transmiten humanidad, naturalidad, o sea, que todo el mundo se puede identificar, ¿no? Y lo que te decía, ellos se pasan todo el año intentando transmitir todo eso, ¿no? Intentando transmitir cada detalle, cada figura, el movimiento que están haciendo, ellos lo intentan transmitir, pero claro, eso es verdad que lo consiguen, pero visto así le damos movimiento a ese detalle, y donde se puede ver eso más claramente es en la figura de la Virgen con José, con Jesús echando a andar, ¿no? Que ahí se ve perfectamente. Y lo que te decía, que ellos lo montan para que tú entras por un sitio y sales por otro. Entonces, si te fijas bien, ves esta cronología realmente. Al principio, a la derecha, tienes la Anunciación, luego la vida cotidiana, los romanos. Es decir, que conforme vas avanzando, si te vas fijando en los detalles, puedes ver la historia, ¿no? Y al final la historia termina con la huida a Egipto para proteger la vida, y luego ya Jesús volverá, como todos sabemos, en sus años 30 ya, a predicar, ¿no? Y esa es la historia realmente. El desafío fue el tiempo. Me hubiera gustado tener muchísimo más tiempo, seguro que hubiera... Bueno, pero contento, ¿no?, con el resultado. Sí, o sea... Porque al final también imagino que el objetivo estaba en que, dándole ese movimiento, pero que siguieran
siendo figuras en sí, ¿no? Exactamente, porque... No aspecto humano como tal. Exactamente, porque hay aplicaciones de inteligencia artificial que no saben identificar eso del todo, entonces depende con qué aplicación o qué la uses, te lo puede transformar en una figura, en una persona humana, ¿no? Entonces no se tiene que perder eso, es decir, es una figura, se tiene que ver lo que yo pienso, se tiene que ver su textura, lo que es, lo que está hecho por ellos, y no que se transforme en personas humanas, ¿no? Y creo que ahí está el resultado. Se estrenó el día 7 y yo ya he visto un montón de vídeos, me han hablado de toda España y he visto un montón de vídeos, es decir, que un poco se ha puesto de moda, al ver la gente que se puede hacer esto, se ha puesto de moda pues hacer vídeos en movimiento de los belenes, pero no solo de los institucionales, de los municipales, sino que la gente los está haciendo... De los de la propia casa, Sí, ¿no? sí, la gente está haciendo vídeos de su propia casa, porque es más fácil de lo que podemos llegar a pensar. Oye, por ejemplo, los elfos traviesos, que son estos que se esconden por la noche y hacen travesuras, y los que nos sacan un poco de quicio a las familias. Vamos viendo como esos pequeños vídeos de a lo mejor de 6 o 8 segundos de cómo crean esa travesura en casa. Es algo similar, ¿no? Bueno, yo siempre que estoy aquí intento explicar un poquito cómo funciona esto, ¿no? La tecnología. Esto está hecho, la aplicación más fácil que se puede utilizar para esto, para que la gente si quiere probarlo, es la aplicación de Grok. Grok, terminado con K. Sí. Y ahí hay un apartado que se llama Imagine, tú le subes la foto y le escribes en texto cuál quieres que sea el movimiento. A veces no sale a la primera. Lo que importa es que lo intentes escribir de la mejor manera que puedas, lo más que pueda la máquina interpretar perfectamente lo que tú le estás pidiendo. Y ese es el avance de la inteligencia artificial, que han conseguido que las máquinas entiendan perfectamente lo que el lenguaje natural nuestro. Entonces, teniendo ese elemento clave, pues podemos hacer todo, podemos transformar de una imagen. Luego tenemos ahí el lenguaje natural, que sirve como nexo y que nos da el movimiento en vídeo. Eso lo podemos transportar a otros formatos. Podemos darle un audio y lo podemos transcribir. Es decir, siempre como en el nexo, en el centro, es los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, los LLM, que entienden nuestro lenguaje natural y pueden permitirnos transformar formatos distintos. Entramos con un input con texto y hacemos un vídeo. Entramos con un input en audio y podemos hacer un artículo. Es decir, este es el gran avance, que tenemos una máquina que entiende nuestro lenguaje, lo que queremos decir, interpretar, y nos permite transformar de 1000 maneras. Ahí ya, lo que yo digo siempre es, ya depende de la creatividad de cada uno. Y con por ejemplo, con esta aplicación, con Grok, para hacer nuestro propio vídeo de nuestro Belén, ¿sería a través también, como en este caso, de varias fotografías y de mini vídeos de 6-8 segundos? Algo así, ¿no? Porque no, en una fotografía general no saca esa esencia, ¿no? Sí, las fotografías generales es difícil que tengan coherencia, ¿vale? Es decir, la tendrá. Porque hay varias escenas diferentes. Exactamente, ¿no? Y aún no tiene el potencial como para identificar realmente qué está haciendo cada uno, etcétera. Entonces, las escenas generales suelen ser las que peor salen, porque a veces pues tienes cosas que se inventa, que no sabe exactamente lo que está haciendo, ¿no? Sale mejor en escenas individuales sale muy bien. Y ahí el tema está en que tú tienes que hacer fotos de cada escena, de cada cosa que quieras dar movimiento, y lo metes en Imagine en Grok y le das el movimiento. Y si quieres hacer un vídeo largo, luego tienes que montarlo. O sea, no te lo haces aplicación. Ese un poco fue el procedimiento de esto. Yo primero saqué las fotos, luego las intenté evidentemente ordenar cronológicamente, y luego pues, seleccioné algunas, les di movimiento para que la gente vea que no es tan fácil. La escena de Jesús andando, o sea, empezando a andar,
esa cena me costó que saliera tal cual ha salido ahí, casi 20 minutos y 10 generaciones. Ajá. Porque no es tan... No llegaba a encontrar esa realidad, ¿no? A lo mejor. Me salió muchas veces que no soltaba a Jesús, que no soltaba, que, ¿sabes? Se meneaba un poquito, pero no lo soltaba. Y después de decirle de 20 maneras que quería que Jesús echara a andar y que salió. Pero quiero decir que no es tan sencillo, ahí se puede ver, la gente se cree que la inteligencia artificial es tocar un botón y sale el vídeo hecho, ¿no? Y tiene su parte de proceso que aún cuesta. Va avanzando, ¿no? Pero Claro. es muy importante ese tipo de mensaje que le damos para que pueda entendernos, ¿no? Yo creo que la gente tiene que saber eso, que la destreza técnica está desapareciendo. Prácticamente cualquier persona, gente que no se ha dedicado al audiovisual, puede hacer de repente cosas, ¿no? Entonces, yo le diría a la gente siempre que lo que es importante es estimular la creatividad y practicar, porque practicando, haciendo muchas cosas en ese sentido, de repente vas a tener muchas ideas, vas a ver de repente formatos o vídeos o ideas que de repente te surgen, oye, podría hacer esto con esto y esto con esto, entonces a raíz de practicar, así que a la gente que se anime, que pruebe, que practique y que se adapte, porque estamos en un cambio, yo creo que es un cambio muy disruptivo para... Completamente, Sí, ¿eh? sí. Es algo alucinante lo que estamos viendo después de ver algo así, pues eso, que es, la tecnología está aquí y tenemos que ir de la mano al final. Sí, yo, muy brevemente, yo siempre digo, dos enfoques que yo en todas mis charlas digo, tenemos dos maneras de abordar esta disrupción, que es, por un lado, adaptándonos, sea como sea, porque si no estamos perdidos. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta que toda la gente no estamos en la misma disposición de adaptarnos. No se adapta igual una persona con 3 niños, porque no puede, una persona mayor, que tiene que cuidar a sus padres, que la gente joven, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y dos, animar a la gente a protestar. Es decir, si ve amenazado su puesto de alguna manera, pues la gente se tiene, pues como en las revoluciones antiguas de la historia, ¿no? Pues la gente se tiene que unir y tiene que unirse para protestar, para que al final los gobiernos intenten pues establecer escudos sociales, algo que pueda ayudar a la gente a adaptarse, sobre todo los más vulnerables, etcétera. Entonces, yo soy de los dos. O sea, yo intento aplicar los dos enfoques. Yo protesto mucho activamente y además intento que la gente se adapte. Creo que es el único camino que nos queda por delante ahora mismo. Pues en eso estamos. De todas maneras, vamos disfrutando en estas Navidades, vamos a seguir disfrutando de ese vídeo donde se le da vida a ese Belén municipal, que les recordamos a ustedes, tienen hasta el 18 de enero para verlo, para pasar por allí de manera ininterrumpida, no hay horarios, pueden verlo a cualquier hora del día en la Glorieta de Elche por la Asociación de Belenistas de Elche. Es un Belén espectacular. Julio Candela, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, que tengas unas felices fiestas, que ya no nos Igualmente. vemos. Animarle a toda la gente que se pase a verlo, que me han dicho que la experiencia de verlo en el vídeo y luego verlo en persona también ayuda a identificar muchas cositas, pues sí. y a darse cuenta de muchas cosas. Y nada, a que pases unas felices Navidades en familia, con los tuyos, y que sean sobre todo experiencias compartidas que podamos recordar. Eso es, pues muchas gracias. Julio. Vamos a hacer una pequeñita pausa, no tardamos nada, estamos de vuelta enseguida aquí. Seguimos aquí en Viva la Gente y vamos a hacer ahora un reportaje muy especial, muy también de estas fechas, muy navideño, y es que nuestra compañera Noelia García Moreno se ha ido hasta la fábrica de productos Lozano, donde allí trabajan ya sin descanso, haciendo cambios de plantilla para preparar los roscones de esta Navidad, los roscones de Reyes, de esa noche de Reyes. Así que vamos a conocer, como hacemos todos los años, cómo es ese proceso de elaborar los roscones, cómo es esa cadena humana que van haciendo para elaborar el mismo roscón, la masa, decorarlo, hasta finalizar. Y bueno, ya saben que van dentro muchos regalitos muy interesantes. Vamos a verlo.
Bueno, Jessica, pues me encuentro en el lugar en el que se fabrican los roscones de los Reyes Magos. Estoy hablando de Productos Lozano. Hemos venido hasta su fábrica para conocer cómo elaboran esos dulces, esos productos que son imprescindibles en estas fechas. Acompañadme. Jessica, y me encuentro ahora con Marisol Lozano, consejera delegada de Productos Lozano. Marisol, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. ¿Y vosotros? Muy bien, se plantea un buen año, entramos al 2026 de forma buena, me imagino que sí, ¿verdad? Sí, sí, buena, hace buen tiempo. Eso, Sí, buen tiempo. Bueno, eso está ahí día a día. Muy bien. Cuéntame. Cuéntame. Trabajo, pues bien. Muy bien. Estamos bien. Este año, bueno, el año pasado ya me contaste que teníais cifras importantes de roscones. Sí. Yo quiero que este año me actualices cómo va la cosa. Yo me imagino que todo bien también. Sí, sí, más o menos lo mismo, un poco más. 17.000 o por ahí. 17.000 roscones. Estáis preparando, porque claro, estamos Claro. en las previas, me imagino, los momentos más intensos. Sí. ¿Estáis viviendo eso Sí, ya falta bien? Un poco poquito nervioso. para el roscón, pues ahí estamos a tope ahora, sí. Y Hemos cuéntame. pasado lo de Navidad ya, lo que es la campaña de Navidad, los dulces, los morenitos, nevaditos, todos los mantecados, todo eso. Y ahora estamos más con el roscón. Ahora ya, momento roscón. Y sabemos que aquí en Productos Lozano tenéis roscones de todo tipo. Sí, tenemos, Cuéntame. a ver, de los normales ahí está el pequeño, mediano, grande y súper. Y luego están rellenos de oreo, de nata, de trufa, de crema y de... y ya está. Yo creo que todo, ¿no? Los has dicho todos. De cabello de Ah, ángel, de cabello de ángel. sí, de cabello. Es que ese nunca me acuerdo. Estará bueno, de cabello de Sí, ángel, está muy sí, bueno. al que le gusta el cabello de ángel, que eso es muy peculiar. Sí. Bueno, pues como estábamos diciendo, recta final de esos roscones. También tenéis un roscón erótico, me han dicho, me han Sí, comentado. Este año sí. también, ¿verdad? Sí, pero llevamos 30 años ya con el roscón erótico. Y se sigue manteniendo, muy Se bien, sigue esa es buena señal, ¿no? manteniendo, Sí, sí. Pero que hay mucha gente que no lo conoce, pero sí. ¿Y qué tiene el roscón erótico? Ya solo por curiosidad. Hombre, pues tiene pues unas figuritas eróticas. como su palabra lo Otros dice. productos, no tiene Sí, caramelitos. No tiene caramelitos, ni tiene haba ni rey, tiene unos productos tienen que te hacen gracia. Sin hacer spoiler, para que la gente se anime y diga, Sí. le entre la curiosidad, no lo sepa Pues y compre tiene- también alguno, ¿no? Sí, claro que sí, tiene pues figuritas, pero que están bien, ¿eh? Están divertidas. Bueno, Marisol, y también tenemos una cita importante que la tenemos todos los años, es el 2 de enero, y tenemos el Roscón Solidario. Sí. Es una cita que animamos a todas las personas desde aquí, desde el C7 Televisión, a que se pasen por la Plaza del Congreso Eucarístico, porque ahí estaremos con un macro roscón, por decirlo así. Sí, 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 un roscón que mide 40 metros creo que son. 40 metros de roscón, madre mía. No sé. Es bastante grande, Es bastante sí. grande, es bastante grande. Sí, ahí estaremos esperando que vayan y que hagan su donación para... Porque este año, ¿para quién es? Para... Concienciate. Concienciate, como todos los años, Como todos ya los años. últimamente. Pues eso, es muy importante que se dé, yo qué sé, un vasito de roscón y
de chocolate y un trocito de roscón. Exactamente. Que menos que yo que sé, que 2 o 3 euros, ¿no? Que menos, Digo yo, claro que sí, menos. muy Es bien. que así se recogería y podemos ayudar bastante. Pues apunten en sus agendas ese 2 de enero, tienen una cita en la Plaza del Congreso Eucarístico, creo que sí, creo que es por la tarde-noche. Sí. Con y, todas las luces, con todas las luces que han puesto allí. La cita es acudir a la Plaza del Congreso Eucarístico, hacer un donativo y de paso te llevas un trocito de roscón en la barriga y un vasito de chocolate caliente. Yo creo que es un planazo, ¿no? Es un planazo, yo creo que sí. Claro, muy bien. Y los niños se lo... van muy... que le van a dar algo, ¿no? Exacto. Son muy ilusionados. Se hace cola y todo, la gente ve ahí que hay movimiento y dicen, ¿qué pasa aquí? Preguntan y demás, o sea que es una buena cita, yo creo. Buena cita. Un buen plan que planteamos desde aquí. Muy bueno hacerlo. Nosotros estamos muy orgullosos de hacerlo con vosotros y nada. Y por una buena causa, que eso también es lo más importante. Sobre todo. Muy bien, Marisol, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el C7 Televisión. Hemos dicho 17.000 roscones que están en camino y que este año Productos Lozano pues va a distribuir por todo Elche, pero no solo Elche, me imagino que... Claro. Como los tiene Hiperver tiene en toda la provincia. Muy bien, entonces, pues... Luego también llevamos a Alicante, llevamos a hoteles, llevamos a bingos, es que llevamos a muchos sitios, tiendecitas pequeñas también nos compran. Muy bien. Entonces, pues ahí estará Lozano para endulzarnos la barriga un año más. Muchísimas gracias, Marisol. Muchas gracias y gracias a todos. Bueno, Jessica, pues hasta aquí Roscones Lozano. Les recordamos que tienen una cita el 2 de enero en ese roscón solidario, no se lo pueden perder, y que han fabricado 17.000 roscones. Estamos en esas cifras, en esos últimos detalles para ese Día de Reyes, y yo voy a ver si les sobra algún roscón y me lo llevo también para casa. Terminamos aquí este Viva la Gente de este jueves 18 de diciembre. Mañana viernes volvemos con los mejores momentos de la semana. Ahora les dejamos con Elche Noticias, con Mario Abril, y después también mucho Elche con nuestro compañero Noé Gomis. Hasta mañana.